Muy buenas noches. Pues vamos a darle continuidad al estudio que estamos haciendo cada 8 días. Y hoy nos toca ver el segundo libro de Samuel, capítulo 21, que tiene como título Venganza de los Gabaonitas, o los Gabaonitas se vengan. Segundo de Samuel, capítulo 21. Ok. Bien, esta clase yo la preparé utilizando la nueva versión internacional. Entonces, todo lo que voy a leer es de la NBI. Ok, entonces, pero antes de empezar, vamos a poner esto en manos de Dios para que sea el que dirija la clase. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu misericordia y tu perdón. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, Padre hermoso, para escuchar lo que tienes para nosotros en esta noche. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendito Padre. Amén. Ok, pues vamos a empezar leyendo el capítulo. Dice, durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó. Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los Gabaonitas y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Los Gabaonitas respondieron, no nos interesa el dinero de Saúl, ni de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué deseas que hagamos por ustedes? Volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Se los entregaré, le respondió el rey. Sin embargo, por el juramento de David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó apresar a Armoni y a Mefiboset, los 2 hijos de Rispa, hija de Aya, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hijo de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Berzilai, el mejolatita. David se los entregó a los Gabaonitas y ellos lo colgaron en el monte, en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Aya, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Aya y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galad. Los filisteos los habían colgado en la plaza Betzán el día que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se les habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en una tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Sela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de los órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Versículo 15. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó
agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Isbibenob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Serbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron un juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y le apague la lámpara de Israel, y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai, el Husatita, mató al gigante Saf, y una tercera batalla que también se libró en Gob. Eliján, hijo de Yaré, oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Esto se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonathan, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafa, el Gitita, cayeron a manos de David y sus oficiales. Ok, vamos a ver qué es lo que vemos en esta porción, en este capítulo. Vemos algo muy importante, que los gabaonitas fueron a pedir que se les hiciera justicia. Pero lo primero que vemos que inicia hablando acerca de que hubo 3 años de hambre en el pueblo de Israel. Y esos 3 años en los que David, después de los 3 años en los que David consultó a Dios. Nosotros nos podemos preguntar, nosotros después de cuánto tiempo vamos y consultamos a Dios. Aquí estaba pasando una hambruna, estaban pasando hambre el pueblo de David, y después de 3 años David consultó a Dios, y de inmediato lo que vimos aquí es que Dios le dijo la razón por el por qué existía esa hambre. Nosotros, ¿cuántos años o cuánto tiempo podemos pasar en alguna circunstancia? A lo mejor puede ser que no sea de hambruna, ¿no? Pero sin algún problema, sin consultar a Dios. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Y como lo vemos aquí, Dios contestó de inmediato. De inmediato contestó a lo que David le preguntó. Ok, ¿cuántas cosas o cuántos años tienen que pasar en mi vida antes de clamar a Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos con el mismo problema de forma personal sin darnos cuenta que podemos ir delante de Dios y preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la razón por la que estoy yo así? Dios debe ser el primero y debemos correr para preguntarle, pero tristemente lo dejamos al último. Mucha gente hay que tiene problemas y a lo mejor van primero al psicólogo, van primero al psiquiatra, y estamos hablando de gente que es cristiana, van y preguntan primeramente por otro lado, y a Dios lo dejamos en segundo término, cuando Dios tiene que ser nuestra prioridad. Es el primeritito que tenemos que clamar. Si David hubiera preguntado a Dios cuando empezó la hambruna, se hubieran evitado esos 3 años de hambruna que pasó el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces tenemos que acudir de inmediato a Dios. Luego muchas veces no preguntamos, ahí como dice, hay un dicho que dice, ¿no?, que vemos la tormenta y no nos hincamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Queremos buscar por otros lados menos a donde debemos de buscar. Y algo relacionado con esto de la tormenta, veamos que, por ejemplo, qué es lo que nos dice Mateo 8, versículos 23 al 27. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo.
Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Aquí lo que vemos es que están igualmente en una tormenta, están en un peligro y Jesús estaba ahí. Jesús se dio cuenta de que existía esta tormenta, por supuesto que lo sabía. ¿Qué estaba esperando Jesús para ayudarlos? Que fueran. Que fue lo que hicieron sus discípulos, a decirle que los ayudara. Y de inmediato calmó la tormenta. Hay siempre una dimensión en nuestras vidas en las que sentimos que Dios no puede obrar. Luego muchas veces decimos: no, pues es tan fuerte mi problema que seguramente Dios no puede hacerlo, cuando Dios lo puede todo. Dios puede absolutamente con todo. Cuando comprendemos bien quién es Él, quién es Dios, quién es Jesucristo, comprendemos que Él calma lo mismo las tormentas de la naturaleza que las tormentas de nuestro corazón. Tenemos que estar bien conscientes de que Jesús y Dios tienen eso. Cuando yo esté con una tormenta de manera personal, con problemas de manera personal, ¿qué tengo que hacer? Clamar a Dios y Él va a calmar esa tormenta que yo tenga. Y de manera personal, cada uno de nosotros podemos tener una tormenta de manera personal y podría ser completamente diferente a la que tiene mi hermano, pero sin embargo Jesucristo la va a calmar. La va a calmar y con el puro poder de su boca lo va a hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Él, clamar a Dios, buscarlo, que Él sea nuestra prioridad, no dejarlo al último. No dejarlo aquí al último, como pasó con el pueblo de Israel, que tuvieron que pasar más de 3 años en hambruna para que David clamara a Dios. Y vemos que la respuesta fue inmediata. El poder de Jesús, que calmó la tormenta, puede también calmar las tormentas de nuestra vida. Tenemos a un Dios poderoso que nos ama, al cual podemos ir cuando lo necesitemos, cuando queramos. Tenemos esa libertad, tenemos esa entrada directamente con Dios. Vemos que Dios le dice a David la razón o la causa por la hambruna. Sí, Dios le dice, es muy claro, y de inmediato le contesta. Y le dice: es por causa de Saúl y por aquella sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, Saúl, ¿qué hizo? O sea, le dice que el problema, que el pecado estaba porque Saúl había matado a los gabaonitas. Y dice, esa es la razón por la cual hay hambruna en el pueblo de Israel. De inmediato Dios nos va a decir cuál es la razón. Nos va a tocar, a veces nos va a doler, nos va a tocar en la llaga y nos va a decir: José, o a cada uno de nosotros por nuestro nombre, es esto lo que te está estorbando. Es esto el motivo por el cual tú tienes esa tormenta en tu vida. Es esto por lo cual tú tienes tantos problemas. Esto es lo que te estorba. En este caso del pueblo de Israel, lo que estorbaba era el pecado que Saúl había cometido al matar a los gabaonitas. Y Dios respondió de inmediato. Vemos, pero aquí hay algo bien importante, miren. Vemos que toda una nación sufrió por el pecado de Saúl. Porque no nada más Saúl dice que Saúl haya tenido falta de alimento en su familia o él, sino que dice que todo Israel. Entonces vemos que toda una nación sufrió por el pecado de Saúl. Esto es porque Dios nos ha hecho unos seres relacionales. El pecado de Adán y de Eva afectó a toda la humanidad. A toda la humanidad. Muchos podemos decir: bueno, ¿yo qué culpa tengo del pecado que cometió, de la desobediencia que cometieron Adán y Eva? Dios nos hizo seres relacionales. Y lo que haga una va a afectar a los demás. Y es lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. Pero también esto pudo haber sido porque aprobaron, o sea, la gente de Israel aprobaron lo que Saúl hizo. Tal vez no lamentaron lo que Saúl hizo, o porque nadie hizo lo posible por estorbarle. Al no hacerlo, el pueblo se convirtió en cómplice. Tenemos que tener mucho cuidado con la complicidad. Seguramente aquí lo que vemos es que los gabaonitas piden a siete familiares directamente de Saúl. Y Dios lo concede. Le dice a David que se los dé. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Porque estas personas, la familia de David, vio lo que Saúl estaba haciendo y sabían que no era correcto delante de Dios lo que estaban haciendo. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante la razón. Vieron que no era correcto lo que Saúl estaba haciendo y ellos no hicieron nada, no le estorbaron, se quedaron callados. Cuando yo hago eso, me convierto en cómplice y la complicidad tiene consecuencias graves, tiene consecuencias graves cuando yo me callo. La palabra de Dios dice, ahí en el libro de Josué, habla acerca de un caso similar donde el pecado de Acán. Y Dios manda a Josué para que vaya a buscar quién es el culpable. Pero algo bien importante, le dice, santifícate y santifica al pueblo para ir a buscar al culpable. Yo no puedo ir, yo puedo decir, no, pues yo no quiero ser cómplice y irme en contra con todo en contra de la persona que yo veo que está cometiendo un pecado. No, pues si yo lo hago de esa manera, yo voy a estar peor que la persona que está cometiendo el pecado. Por eso dice la palabra de Dios, santifícate y santifica al pueblo. ¿Qué es lo único que me va a santificar? La palabra de Dios. Es lo único que me va a santificar. Ajá. Y en esa porción de Josué 7, el pecado de Acán, va Josué y le dice a Acán, hijito mío, ¿por qué hiciste esto? Le habla con amor y a final de cuentas se descubre la razón. Pero lo importante es ir santificado. Yo no puedo ir a acusar a nadie cuando yo puedo estar peor que esa persona. Lo importante es santificarnos. ¿Ok? Entonces aquí lo que pasó es que estas personas a las que colgaron, que leímos que colgaron, eran cómplices porque nunca hicieron nada. Entonces aguas con la complicidad porque tiene consecuencias y consecuencias graves. La familia de Acán, toda su familia murió. ¿Por qué? Porque ellos eran cómplices de lo que Acán había hecho. Eso se viene en el libro de Josué. Ok, pero ahora vamos a ver quiénes eran esos famosos gabaonitas, esos que fueron, que por causa de ellos, porque Saúl mató a muchos de ellos, hubo hambruna en el pueblo de Israel. Vamos a ver quiénes son estos gabaonitas, en dónde estuvo el pecado, en dónde Saúl cometió ese pecado. Vamos a ver lo que nos dice acerca de los gabaonitas. Josué 9, del versículo 1 al 18, vamos a leer. Josué 9, del versículo 1 al 18. Dice, astucia de los gabaonitas, tiene como título. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano. Hititas, amorreos, muy importante, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan. Dice, maquinaron un plan. La Reina Valera dice con astucia, que a final de cuentas existe alguna maldad en esto. Dice, maquinaron un plan, enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropas viejas y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y le dijeron a él y a los israelitas, venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado, o una alianza, o un pacto con ustedes. Pero vemos que esto lo hicieron maquinando, lo hicieron con maldad, con malicia. Dice, queremos hacer un tratado, una alianza, un pacto con ustedes. Los israelitas replicaron, tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún trato con ustedes. Ellos le dijeron a Josué, nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué les preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron, nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante,
a donde ha llegado la fama del Señor tu Dios. La fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto y de lo que les hizo a los reyes de los amorreos y a los del Jordán. Sihón, rey de Asbón, Og, rey de Basán, y el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para un largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje. Deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un trato, hagamos un pacto. Fue lo que hicieron aquí. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos, y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Dice, los hombres de Israel participaron o tomaron de las provisiones de los gabaonitas. Pero escuchen aquí qué fue lo que pasó. Dice, pero no consultaron al Señor, no consultaron a Dios. Ya habían hecho un pacto, ya se habían dejado engañar, pero los israelitas nunca consultaron a Dios. Ya habían hecho ese pacto. Dice, pero nunca consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Josué en este pacto? Se estaba comprometiendo, haciendo un pacto de perdonarles la vida a los gabaonitas. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Los mató, o sea, rompió este pacto. Ahí estaba el pecado. Ok, vamos a seguir leyendo. Y los jefes de israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha. Al tercer día llegaron a la ciudad. Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat y Yarín. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Quiénes son estos gabaonitas? Vemos que fueron unas personas tramposas, que planearon, como estaban viendo que el ejército ya estaba llegando, el ejército del pueblo de Dios de Israel ya estaba llegando a la tierra prometida, ya habían vencido a Jericó y al pueblo de Ai, pues tuvieron temor, ya estaban escuchando todo lo que Dios había hecho y estaba haciendo con su pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? Tramaron, mintieron, organizaron algo, mintiendo para que no los atacaran, para que no los mataran a este pueblo. Entonces llegaron diciendo que ellos venían de unos pueblos muy lejanos, que traían sus sandalias ya desgastadas, que el pan ya tenía, ya estaba duro, que los odres donde llevaban el vino ya estaban viejos. Y lo peor de todo es que Israel, el pueblo de Israel y Josué, lo creyeron. Entonces dijeron, ok, dice, nosotros venimos a ser tus siervos porque hemos oído quién es tu Dios. Entonces, de nada me sirve a mí si yo nada más escucho de lo que Dios puede hacer. Yo tengo que tener una conversión verdadera. ¿Qué es lo que tenían estos gabaonitas? No tienen una conversión verdadera. Estaban engañando. ¿Y de dónde vienen los engaños? De Satanás. Satanás es un mentiroso. Entonces, pero lo peor que pudo haber hecho el pueblo de Israel a través de Josué fue haber hecho ese pacto. Hicieron ese pacto, dice aquí, sin consultar a Dios. Si hubieran consultado a Dios, seguramente Dios les hubiera dicho, no lo hagan, ellos están haciendo así, están planeando. Y aún aquí, vamos a ver un poquito más adelante, como Dios ya había dicho, los gabaonitas eran descendientes de un pueblo de los amorreos. Dios dice muy claro que no hagan pacto con ellos. Entonces ellos estaban rompiendo este pacto. Pero bueno, ya habían hecho ese pacto. Y Dios quiere que cumplamos nuestros pactos. Así sea
así sea que nos vaya mal, así sea que nos vaya a ir mal. Ajá. Pero quiere que cumplamos nuestros pactos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Saúl en el capítulo que estamos leyendo? Saúl mató a los gabaonitas cuando el pacto era de que les iban a perdonar la vida. Ese era el pecado. Es el pecado y el por qué había hambre durante 3 años. ¿Ok? Vemos que los israelitas hicieron un pacto con ellos, con los gabaonitas. Los gabaonitas o amorreos eran parte de un pueblo que Dios había dicho a Josué que echara de la tierra prometida y que no hiciera pacto con ellos. Eso vamos a Éxodo 34, versículos 11 y 12. Dios ya le había dicho claramente a Moisés y a Josué que no hiciera pacto con ellos. Y ellos, por no consultar a Dios, hicieron este pacto. Miren, Éxodo 34, versículos 11 y 12, dice, por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Dice aquí claramente, Dios está hablando, dice, cumple con lo que hoy te mando. Dios no nos da sugerencias, Dios nos da órdenes. Y dice, cumple con lo que estoy mandando. Y ahí está, en la palabra de Dios, en la Biblia, ahí está todo lo que Dios nos está mandando. ¿Y cuál es la indicación? Dice, cumple con todo lo que te estoy mandando. Dice, echaré, eso sí lo está diciendo Dios, echaré de tu presencia a los amorreos, que los amorreos, lo que acabamos de leer, son parte, estos de los gabaonitas son parte de los amorreos. Dice, echaré de tu presencia a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto, es lo que está diciendo Dios. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra a la que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Ya estaba la indicación. Éxodo está antes de lo que estamos viendo ahorita, del libro de Josué y el libro de Segunda de Samuel. Está antes de eso. La indicación ya estaba dada por Dios. Pero ¿qué hacemos? Aún conociendo la palabra, ellos conocían la palabra. Estamos hablando de Josué, estamos hablando de Saúl. Josué era el líder del pueblo. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. ¿Conocían la palabra? Por supuesto que la conocían. Así como ustedes y como yo conocemos la palabra. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos caso omiso de lo que dice la palabra. Y cuando yo hago esto, va a tener consecuencias y consecuencias graves. Aquí lo estamos leyendo. ¿Cuál fue la consecuencia? Que hubo hambre durante 3 años. Para Saúl, que fue el que pecó, no, para toda una nación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cumplir. Dice cumple con lo que hoy te mando. Tenemos que cumplir. Entonces aquí le está diciendo que no hicieran pacto. Dios claramente le dijo a Moisés y a Josué que no hicieran pacto con ellos. Dios quiere que se separe completamente de ellos. Dios quería que se separaran completamente de ellos por la maldad que todos estos pueblos tenían. No es porque Dios haga diferencia entre unos y otros, pero donde hay pecado, Dios no puede estar. Dios da la espalda. Y en estos pueblos había pecado, hacían cosas aberrantes, y Dios sabía perfectamente que ellos no iban a cambiar. Y por eso les dice, no tengan ninguna relación con ellos porque los van a hacer tropezar. Pero esa indicación también nos la da a nosotros. Ahorita antes de empezar la clase, José Luis nos hablaba acerca de que muchas veces nada más leemos el Nuevo Testamento. Aquí lo ve, la indicación está en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver que Dios nos dice algo referente a esto del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 6, versículo 14 al 16. Tiene como título, dice, no te unas en yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. No formes yunta con los incrédulos, no juntes yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios con los ídolos?
porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade. Aquí lo que nos está diciendo Pablo claramente nos advierte que no debemos que tener ningún vínculo con los incrédulos, porque pueden debilitar nuestra relación con Cristo. Pero a ver, algo bien importante. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que no tengamos relación con los incrédulos, que no nos unamos en yugo desigual. Y esto no se refiere únicamente a los matrimonios, sino aún a nuestras relaciones personales. Dice, no te unas en yugo desigual. Con alguien que no quiere nada con la palabra de Dios, no debemos andar con ellos. Pero nos podemos hacer una pregunta. Entonces, ¿de qué manera yo tengo muchos familiares, yo tengo muchos amigos que no creen en Dios, que son incrédulos? Entonces, ¿tengo que ser tajante y no juntarme con ellos? No. O sea, entonces, si yo hago eso, entonces ¿a quién le voy a compartir la palabra? Uh-huh. Lo que está diciendo aquí la palabra es que no participemos de lo que ellos hacen. Por ejemplo, un ejemplo puede ser muy claro. Acaba de pasar hace 2-3 meses lo del Día de Muertos. ¿Cuánta gente que son incrédulos festejan el Día de Muertos? Ahí sí yo no puedo participar de eso. Si yo voy a andar con alguien o tener una amistad con alguien incrédulo, es para compartirle la palabra. Si no, mejor me alejo. Aún sea mi propia familia. Si yo me voy a juntar con mi familia que son incrédulos, que no creen en la palabra de Dios, es para compartirles, que ellos puedan ver mi testimonio y se puedan convertir. Pero si no, aquí lo está diciendo, no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas, no hay ninguna relación entre Cristo y el diablo. Uh-huh. Entonces, es lo que nos está diciendo. Entonces, el mensaje en la actualidad sigue siendo lo mismo que lo que estamos viendo ahí con los de estos pueblos, los amorreos, que Dios les dijo, no tengan ninguna relación con estos pueblos, no hagan ningún pacto con estos pueblos. Así nosotros no debemos hacer pacto con gente que es incrédula en la actualidad. ¿Ok? Aquí está el problema, que Josué, a pesar de que estaba dada la indicación por parte de Dios, no obedeció, no lanzó a los gabaonitas, pero lo hizo porque los gabaonitas lo engañaron. Porque así son los incrédulos. Es lo único que podemos esperar de ellos, que busquen engañarnos. Para eso los usa Satanás, para que hagan pasar por buenas personas o por nuestros amigos. Para eso los ocupa Satanás. Pero ¿cómo fue que pudieron ser engañados? ¿Cómo fue que el pueblo de Dios pudo ser engañado? Ya lo leímos en Josué 9:14. Dice, los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron a Dios, no consultaron al Señor. ¿De qué manera a mí me pueden engañar? Todo, absolutamente todo lo que yo haga, todo lo que yo vaya a hacer, antes de hacerlo, le tengo que consultar a Dios. Y seguramente Dios nos va a contestar si lo debemos hacer o no lo debemos hacer. Dios, Él busca las maneras, Él sabe las maneras de que nos va a indicar. Entonces aquí el problema es que ¿cómo fueron engañados? Yo puedo decir, no, pero Josué, no, pues Dios es que me engañaron y yo no tuve la culpa. Claro que sí tuvo la culpa. Dios le va a decir, ¿cuándo me preguntaste? ¿Cuándo me consultaste? Entonces aquí es la indicación para nosotros. Tenemos que consultar a Dios. ¿En qué? En absolutamente todo lo que vayamos a hacer. Si verdaderamente me estoy diciendo ser un hijo de Dios, tengo que consultar a Dios en absolutamente todo lo que yo vaya a hacer. ¿Ok? Este es el pacto que Israel hizo con los gabaonitas. Vamos a leer cuál es el pacto que Israel hizo con los gabaonitas. Ya lo leímos también, vamos a repetirlo, Josué 9, del 15 al 18. Entonces Josué hizo con ellos un tratado, o sea, un pacto de ayuda mutua, que se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber
concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha. Y al tercer día llegaron a la ciudad de Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarim. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de las comunidades habían jurado en el nombre del Señor. O sea, el pacto había sido, ya habían involucrado a Dios. El pacto que hicieron fue en el nombre de Dios. Entonces Dios ya estaba involucrado. Dios ya estaba involucrado. Dios de Israel. Perdonarles la vida, aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes. Dios espera que sus hijos, que ustedes y yo, Dios espera que sus hijos, su pueblo, cumplan con sus pactos que hacen, aun cuando esto nos llegue a causar daño. Si yo ya me comprometí a algo, tengo que cumplirlo. Y más que aquí estas personas pusieron el nombre de Dios, estaban jurando en el nombre de Dios. Si no cumplimos con los pactos que hagamos con nuestra palabra, va a haber consecuencias, graves consecuencias. Salmo 15, del versículo 1 al 4. Vamos a ver cuáles son estas consecuencias si no cumplimos con nuestra palabra, con los pactos que nos hacemos. Salmo 15, del versículo 1 al 4 dice: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable. Aquí está preguntando, ¿quién puede habitar en tu santuario? Y dice aquí, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido. Dice ahí, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? El que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Ese es el que puede habitar en el santuario de Dios. El que es honesto, el que no agrede a sus vecinos, el que ama a su prójimo, el que cumple con lo que promete, aunque salga perjudicado. Ese es el que podemos. Entonces, si no cumplimos, tristemente no podemos entrar en el santuario de Dios. La palabra son poderosas y la manera en que uno las usa refleja su relación con Dios. La manera en que yo me exprese, y si yo me estoy diciendo un hijo de Dios, la manera que yo me exprese va a reflejar si verdaderamente soy o no soy hijo de Dios. Eso es evidente, no hay necesidad de llevar un cuaderno, eso es un testimonio que debemos de dar. Y al momento de hablar, vamos a reflejar si verdaderamente somos o no somos hijos de Dios. Es por eso que no debemos hacer juramentos ni sociedades, y si lo hacemos debemos cumplir con ellos, para que no hagamos a Dios mentiroso. Si yo ando compartiendo, por ejemplo, ando compartiendo la palabra, yo ando diciendo que soy cristiano y no cumplo con mis compromisos, dicen, mira, y este es cristiano, dice que es cristiano. ¿A quién estoy haciendo mentiroso? A Dios, a Dios. Es por eso que las consecuencias son graves, es por eso que la hambruna estuvo ahí durante 3 años en el pueblo de Israel, porque Dios estaba involucrado. A Dios lo habían hecho mentiroso, no habían cumplido cuando Dios estaba involucrado. Dios es recto, Dios es un Dios de pactos y cumple. Y es por eso que nos dice que no debemos jurar falsamente. Dios es un Dios recto, Dios es un Dios de pactos y cumple. Y es por eso que nos dice que no debemos jurar falsamente. Levítico 19:12 nos dice lo siguiente: no jures en mi nombre, solo por jurar, ni profanes el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Nuevamente, no juren en mi nombre, solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Cuando yo juro nada más por jurar y no cumplo, estoy profanando el nombre de Dios. Que lo que les digo, estamos haciendo a Dios mentiroso. Es decir, no sabiendo que no van a cumplir o no juren,
sino si luego no cumplan, porque entonces han jurado falsamente en mi nombre. Miren, vamos a ver qué es lo que nos dice en Mateo 5, del 33 al 35. Habla acerca del juramento. Dice Mateo 5, 33 al 35. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque en él estará en el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no pueden hacer ni uno solo de sus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, o cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nuestra pura palabra debe de bastar. Que mi sí sea un sí y mi no sea un no. Si yo tengo esa necesidad, y no es necesidad, si yo llego a jurar, es porque estoy mintiendo. Yo como cristiano, como un hijo de Dios, mi palabra debe de bastar. Cuando soy verdaderamente recto, cuando estoy hablando verdaderamente con la palabra de Dios. Cuando tengo esa relación con Jesucristo, voy a hablar de una manera clara y correcta. Entonces mi sí debe de bastar. Hay mucha gente que aún dice, no, que por esta, no, te lo juro por esta. ¿Por qué? Pues porque sabe que no, que está diciendo algo que está fuera de lugar, que está mintiendo. Entonces mi palabra, mi pura palabra, debe de bastar. Miren, Santiago 5:12 nos habla algo relacionado con esto. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. Si mi sí es no, entonces voy a ser condenado. Hay consecuencias. ¿Ok? Entonces Saúl, ya para seguir, dice, Saúl nunca debió haber matado a los gabaonitas, porque había una promesa de que sus vidas serían respetadas por el pacto que se hizo en el nombre de Dios. Entonces Saúl nunca debió haber matado a estas personas, porque había un pacto en el cual estaba involucrado Dios. Pero Saúl quebrantó el pacto y ahora Dios se veía en la necesidad de castigar ese pecado. Y lo hizo a través de la hambruna, del hambre que pasó el pueblo de Dios durante 3 años. Miren, Números 35, del 33 al 34, Números 35, 33 y 34, dice lo siguiente. Dice, no profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Dice, no profanes la tierra donde habitas. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Profanó la tierra donde habitaba y donde ahí mismo habitaba Dios. ¿Cómo la profanó? ¿Qué hizo? Dice, el derramamiento de sangre contamina la tierra. A través de sangre inocente, al matar a los gabaonitas, ¿qué hizo Saúl? Contaminó la tierra. Una tierra donde vivía su pueblo y aún donde vivía Dios, donde habitaba Dios. Y dice ahí, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Dice, solo con la sangre de aquel que la derramó. Saúl ya no podía pagar con su sangre, Saúl ya había muerto. Pero entonces aquí, ¿qué tenía que haber? Forzosamente tenía que haber muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, por eso Dios accedió a dar estas 7 personas, estos 7 familiares de Saúl, para que la tierra fuera limpiada. Dice aquí, nuevamente les leo, dice, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Vemos que los gabonitas
no querían ni plata ni oro, decía. Pero al haber la ley, pero a ver, ahora la ley dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. Eso nos lo dice aquí en Deuteronomio 24:16. Dice, no se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de los pecados de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Pero entonces aquí, ¿por qué murió? Si dice que no pagarán por el pecado. Aquí murió la familia de Saúl. Dice la palabra que no morirán los hijos por el pecado de los padres. Pero entonces, ¿por qué murieron? Por lo que decíamos hace ratito, porque eran cómplices. Ellos eran cómplices. La familia de Saúl era cómplice. Entonces, por eso ellos tuvieron que morir. Entonces, no, la palabra, hay gente que pudiera decir, no, pues aquí la palabra entonces está mintiendo, se está contradiciendo, porque murió gente inocente. No, no eran inocentes, estaban muriendo también porque ellos habían pecado. Ok. David hizo lo correcto al entregar a estas personas, porque en el versículo ahí que vimos de segunda de Samuel 21, dice, y Dios tuvo piedad del país. Después de que David entregó a estas 7 personas, dice, David tuvo piedad del país. Entonces quiere decir que David hizo lo correcto al entregar a estas 7 personas, estos 7 familiares de Saúl. Pero ahora, vamos a ver, aquí hemos estado viendo lo que Dios quiere que cumplamos con nuestros pactos. Así nos vaya mal, pero que tenemos que cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice esto? Miren, Dios es un Dios de pactos y cumple a pesar de cómo somos, Dios cumple con sus pactos y espera que nosotros los cumplamos. Vamos a ver los pactos en los que Dios hizo y en los que ha cumplido. Génesis 17, del versículo 1 al 4, dice el pacto de la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de multitudes de naciones. Un pacto que Dios hizo con Abraham fue que sería padre de naciones. Y lo cumplió. Dios lo cumplió. Dios cumplió con este pacto. Sabemos que Abraham, a pesar de la edad en la que él tenía, igual que Sara, su esposa, Dios cumplió. Y es padre de multitudes, es padre de naciones. Entonces vemos que Dios cumplió con este pacto que hizo con Abraham. Éxodo 6, versículos del 4 al 8, nos dice lo siguiente. También con ellos confirmaré mi pacto, dice, y darles la tierra de Canaán, donde residieron con forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto, dice Dios. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de la esclavitud. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con gran actos de justicia. Haré con ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Dios cumplió con este pacto. Aquí le estaba diciendo que les iba a dar la tierra prometida que le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios cumplió con este pacto, por supuesto que cumplió con este pacto. Y lo tenemos bien claro en la actualidad, en la nación de Israel, como país, es la tierra prometida que Dios prometió y cumplió con este pacto. Entonces vemos que Dios es un Dios de pacto y que cumple con ellos. Pero ahora, Dios por medio de Jesucristo ha hecho un pacto con nosotros también. Dios es un Dios de pactos. Mateo 26, del 26 al 29.
Mateo 26, del 26 al 29, dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta que el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesucristo hizo un nuevo pacto. Jesucristo está haciendo un nuevo pacto con todos nosotros. Y qué bueno que Dios sea un Dios de pactos y que cumple sus pactos. Porque esto quiere decir que en su tiempo este pacto se cumplirá. O sea, Jesús, ya tenemos un nuevo pacto. Yo tengo que tener ese conocimiento, creer y saber que lo que Jesús hizo al derramar su sangre es un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que yo tenga esa salvación. Pero lo tengo que creer para saber y estar completamente convencido de que eso en su momento se va a cumplir en nuestras vidas. Entonces Dios es un Dios de pactos y los cumple. Es por eso que lo que estamos viendo, es por eso que Dios hizo lo que hizo con el pueblo de Israel cuando Saúl mató a los Gabonitas, porque no habían cumplido su pacto, cuando Él siempre los ha cumplido. Miren, ya para terminar, vamos a ver Hebreos 6, versículos del 17 al 19. Dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, esos herederos de la promesa somos nosotros, que su propósito es inmutable. O sea, lo que Él está haciendo es inmutable, o sea, se va a cumplir. Ese propósito, ese sacrificio de su Hijo es inmutable, se va a cumplir. Lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es inmutable. Esto que Dios ya hizo a través de su Hijo Jesucristo es inmutable. No va a cambiar. El chiste es que yo diga sí quiero. Y ese pacto, ese juramento, se va a cumplir. Dice que es inmutable. Es inmutable. ¿Qué tenemos como una certeza de que va a pasar? La sangre de Cristo es la garantía de que Dios cumplirá con el pacto que hizo con nosotros. Ok, pues ya damos por finalizado. Gracias te damos, bendito Padre, en esta noche por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de conocer cada día más de ti, Padre hermoso. Te damos gracias en el poderoso nombre de ti, Hijo amado Jesús, bendito Padre. Amén.